Buenos días. El Cristo en mí bendice la divinidad en cada uno de ustedes. Yo soy fortalecido por mi fe. Oro y doy gracias por el Espíritu Crístico que se expresa en y a través de mi persona. Para dar formalmente inicio a esta actividad, les voy a pedir por favor que cierren por un momento sus ojos. Se preparen para recibir. Sus ojitos cerrados. Dando gracias a Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. En paz nos aquietamos. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Nuestra soprano Raquel Payán.
Gracias, gracias. Como ya ustedes han podido notar, hoy pues vamos a hablar sobre un tema que quizás para muchos es un poco controversial. Pues vamos a hablar de María. Y nuestro conversatorio se llama Llena de Gracia. Gracias Dios. Entonces, justamente el domingo pasado, 21 de enero, se celebraba en el país el Día de la Alta Gracia. Alta Gracia es una denominación para llamar a cualquier persona que está trabajando para lo alto, que está trabajando para el servicio de Dios. De manera que el nombre La Alta Gracia no es más que una advocación, es como se le llama en el catolicismo, y es una alusión a una forma local de reconocer a María. O sea, ustedes ven que se llama Virgen de la Alta Gracia, pero ciertamente es a María. Y precisamente es de María que vamos a hablar en la mañana de hoy. Para nosotros hablar de María, debemos tomar en cuenta 3 puntos. Hay 3 puntos muy importantes. Y el primero de ellos es que debemos despojarnos de mucho de las cosas que se han dicho sobre María. Esto es para hacer un juicio correcto sobre María. En segundo lugar, después hay que volver a los evangelios y leer entre líneas lo poco que se dice de María. Ustedes que son estudiantes de Biblia saben que de María es muy poco lo que se habla en la Biblia. Y en tercer lugar, finalmente, hay que pararse a reflexionar, libre de prejuicios, o sea, sin ninguna idea preconcebida, para sacar conclusiones que no desborden el significado de los textos evangélicos. Esto quiere decir, para nosotros tener de manera correcta la idea de lo que es María. Y es precisamente lo que vamos a conversar aquí en esta mañana de hoy. Así que este conversatorio lo presentamos con mucho respeto a María, y quiero a la vez agradecer a mi maestra de Biblia, la reverenda Carmen Magali Sánchez, quien por muchos años pues nos formó como estudiantes de la Biblia y fue la profesora o facilitadora que más clases me impartió para mi formación como ministro. Gracias, reverenda. Entonces, el Nuevo Testamento ofrece muy poca información acerca de María. Más sin embargo, los evangelios apócrifos están llenos de narraciones relacionadas con María. De momento usted ve una palabra ahí, apócrifo. Dirán, ¿qué significa esto? Los evangelios apócrifos, y no solamente los evangelios, sino libros apócrifos, son aquellos libros que, aunque son también de inspiración divina, pero no fueron tomados en cuenta en el canon, no fueron aceptados como los libros autorizados para formar la Biblia. Hace mucho tiempo, cuando se conformó la primera Biblia, que fue la Septuaginta, se eligieron una serie de textos y muchos de esos textos quedaron fuera. Entonces, precisamente en los que quedaron fuera es donde se habla mucho de María. Los que fueron aceptados apenas mencionan a María. Por ejemplo, podemos ver que en esos libros apócrifos se dice, y es lo que nosotros sabemos, que María era la hija única de 2 padres ancianos, Joaquín y Ana. Eso es lo que nos dice. Nos dice también que María, a la edad de 3 años, fue dedicada al servicio de Dios en el templo y permaneció allí hasta los 12 años. O sea que María, siendo una niña, fue llevada al templo y ella se educó y se crió en el templo. Sus padres eran ya personas ancianas. También sabemos que en su juventud se prometió en matrimonio con José. Estas son de las pocas cosas que también nos cuentan los evangelios apócrifos. Entonces podemos leer nosotros en Marcos, el evangelio de Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió y que se conoció y que se difundió. En el evangelio de Marcos
sorprende la casi absoluta carencia sobre información de María. Tanto así que de entrada Marcos no habla del nacimiento ni la infancia de Jesús, ni el embarazo de María, como lo hace Mateo y como lo hace Lucas, sino que Marcos comienza su evangelio desde el punto de la predicación de Juan el Bautista. Por lo tanto, María queda prácticamente fuera del evangelio de Marcos. En este evangelio se llama a María por su nombre una sola vez, el nombre María, una sola vez. Y lo hace en un contexto en el que la figura de María no parece especialmente relevante. Se habla de María como una madre de pueblo más. Y esto lo podemos ver en la Biblia cuando nos dice Marcos: ¿no es este el hijo del carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Entonces ahí podemos ver de que a María simplemente se le menciona como la madre de varios muchachos. Había un muchacho en particular que había sobresalido, que es quien luego fue el Maestro Jesús. Y entonces la gente de su pueblo le preguntan, cuando vieron a este joven con un conocimiento inusual: ¿y este no es el hijo de María, el hermano de José, Simón? O sea, ¿de dónde ha sacado ese conocimiento? Pero vamos a ver la relación de María con Jesús, porque de alguna manera Jesús y María pues tuvieron una conexión muy cercana. Pero vamos a ver cómo se basa esta comunicación. Nos dice Mateo: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, o sea, a Jesús. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablarte. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi padre. Aquí el Maestro Jesús comienza a dejar establecido, claro, realmente cuál era su relación con su madre. Y aunque era una relación de respeto, era una relación de amor, por él entendía, él sabía que él tenía aún una relación aún mayor, que era con su Padre, Madre, Dios. Por eso en ese momento, cuando le fueron a buscar, pues el Maestro Jesús lo que dijo fue: sí, ella está allí, pero realmente mis padres, mis hermanos, mi madre, son los que están aquí escuchando. Y para recalcar más adelante, fíjense ustedes lo que nos dice, lo que en verdad son los bienaventurados. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nueva vez, eso aquí recalca cuál es realmente su sentir, cuál es su preparación, cuál es su pensamiento. Siempre, siempre en primer lugar, Dios. Absolutamente. Aunque los evangelios presentan su preocupación de madre, claramente muestran su subordinación a su hijo. O sea, María, aunque era la madre, ella realmente estaba subordinada a su hijo Jesús. Y esto también pues lo podemos ver claramente en los evangelios. En varias ocasiones Jesús le llamó mujer, aparentemente para mostrar suavemente que su relación con Dios tenía prioridad sobre su relación como hijo. Y el primer ejemplo de esto lo podemos ver en las bodas de Caná.
Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: vino no tienen. Y dícele Jesús: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y ella obedientemente dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Aquí podemos ver claramente la subordinación de María a su hijo Jesús. Porque ya, amigos, María sabía realmente, intuitivamente, quién era Jesús. Ella reconocía en él el Mesías, el Salvador, la persona que estaban ya esperando, que esperaba todo el pueblo hebreo. Y ella sabía que ese niño era precisamente la esperanza de su pueblo, y no solamente su pueblo geográfico, de su pueblo, la humanidad. Nueva vez, ya en la postrimería de sus días, al final de su vida, el maestro recalca de nuevo expresiones parecidas y nos dice: cuando Jesús pendía en la cruz, miró hacia abajo y dijo con ternura: mujer, he ahí tu hijo. Entonces podemos ver cómo Jesús, al hablar de María, se refería a ella como mujer. Pero fíjense ustedes, esto no es en términos despectivo. Era probablemente un lenguaje a la usanza en aquel entonces. O sea, ahí en esas palabras, aunque hoy día suene diferente, ahí había cierto respeto, más no había esa comunión, esa identidad de Jesús como hijo de María. Porque él sabía perfectamente, su alma sabía perfectamente de quién él era hijo. Dios la honró por encima de todas las demás mujeres al escogerla para que fuera la Virgen Madre del Mesías. Y sin embargo, los relatos bíblicos no hacen hincapié en su papel como madre de Jesús. Usted lee la Biblia, la escudriña y se da cuenta de que ciertamente no hay tal importancia en que María sea la madre de Jesús. De hecho, en ninguna parte de los evangelios Jesús le llama madre. No hay un solo versículo donde Jesús le diga a María madre. Entonces ya podemos ir viendo, podemos ir entendiendo de que María fue una mujer hasta cierto punto incomprendida u olvidada, inclusive por su propia generación. O sea, no se le da el trato que probablemente debió dársele en aquel entonces. Aquí yo quise poner una fotografía de un Jesús amoroso abrazando a una María tierna, su madre, que es contrario a lo que precisamente nos cuentan los evangelios. Más sin embargo, María, la madre de Jesús, tuvo mucho que ver con el programa espiritual implementado por el Maestro Jesús. O sea, María no fue una madre ausente. María no simplemente se limitó a dar a luz al Mesías y dejarlo pues a su suerte. María siempre estuvo con Jesús. Y esto lo podemos ver. Fíjense ustedes, María estuvo en las bodas de Caná cuando ellos fueron invitados, y fue allí precisamente donde el Maestro Jesús hizo su primer milagro, justamente empujado por María. Él pensaba en ese momento que aún él no estaba listo para hacer esa labor. María también estuvo allí en la cruz cuando Jesús murió. Ella fue una de las pocas personas que estuvo allí, y de hecho fue la persona que recibió el cadáver del Maestro Jesús. También nos cuentan los hechos de los apóstoles que María estuvo con los apóstoles el día de Pentecostés, el día que marca, el día que inicia el cristianismo como tal, como organización. María estuvo allí, y estuvo allí con un papel preponderante. Entonces María no fue ajena al Maestro Jesús. El tratamiento que hacen de María los evangelistas sinópticos no es uniforme, sino plural,
¿Qué quiere decir esto? Que en los 3 evangelios que son sinópticos, que son ¿cuáles? Lucas, Mateo y Marcos, ¿verdad? Porque sabemos que el evangelio de Juan es un evangelio diferente. Es un evangelio destinado para hablar de verdades espirituales. Los evangelios sinópticos son más históricos, ofrecen más datos históricos. Entonces, en los evangelios sinópticos podemos ver que no hay una uniformidad, sino al contrario, una pluralidad en la manera de presentar a María. Siendo esto así, cada uno tiene su propia imagen de María. Por ejemplo, María en Marcos no tiene ninguna relevancia. Apenas se le menciona. María en Mateo representa la figura de María Madre Virgen. Y María en Lucas se enfoca en su fidelidad a Dios. La mujer que es fiel a Dios. Eso es lo que Lucas pretende presentar en la madre de Jesús. Por lo tanto, la Biblia nunca dice que María fuera otra cosa que una joven virgen a quien Dios eligió utilizarla de una manera extraordinaria. Y este punto reviste mucha importancia. Fíjense ustedes, María era simplemente una joven virgen a quien Dios eligió para utilizarla de una manera extraordinaria. Eso mismo, amigos, ocurre con cada uno de ustedes y con nosotros. Nosotros, que somos personas ordinarias en lo externo, tenemos también una misión que cumplir. Tenemos un encargo de Dios personalizado para cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese? Descubrir nuestra luz, trabajar nuestra luz, iluminar nuestra existencia. Y eso fue lo que hizo María. María simplemente dijo: sí, aquí estoy, Señor. Ella recibió la invitación y aceptó. Mi pregunta es: ustedes, cada uno de ustedes y yo, ¿estamos aceptando la invitación? Esa invitación del Espíritu. No tienen que contestar. Cada uno hace su propia introspección y puede buscar la verdad que está en sí mismo. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que nos cuenta la Biblia sobre ese maravilloso episodio de la concepción de María. Y esto no era más que el cumplimiento de una antigua profecía. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto aquí, amigos, lo que nos está diciendo o explicando es que desde ya hacía muchísimo tiempo en el pueblo de Israel se hablaba de que iba a venir un Mesías a liberarlo. Resulta que en ese momento el pueblo de Israel estaba subyugado al Imperio Romano. Y quieras o no, de una u otra manera, el pueblo romano cometía abusos con este pueblo. Y ellos se sentían sin libertad. Se sentían oprimidos. Y ahí fueron surgiendo con una serie de poetas, una serie de profetas, una serie de escritores, comenzaran a escribir sobre la necesidad y la inminencia de que vendría alguien, un Mesías, un Salvador, que vendría a rescatarlo. Y también decían que ese Mesías, ese Salvador, iba a venir, iba a ser posible venir a través de una joven virgen. Tanto así que se usaba en aquella época que muchas jóvenes fueron educadas, criadas para ser la madre de ese Mesías. Fíjense ustedes, como decíamos al principio, que María fue educada en un templo. O sea, María nació y a los 3 años la llevaron a un templo, a vivir allí, a formarse allí, a recibir sana costumbre para que fuese la madre de Jesús. Vamos a hablar ahora un poquito de estadística para que vayamos entendiendo algunas cosas.
María se menciona 17 veces en todo el Nuevo Testamento. 17 veces. Les cuento que el Nuevo Testamento tiene 7.958 versículos. O sea, en casi 10.000 versículos, apenas 17 veces se habla de María. Entonces, esto también le da una idea a ustedes de que María, de una u otra manera, se limitó, los escritores limitaron el accionar de María simplemente a ser la madre de Jesús. Y de hecho, luego del libro de los Hechos de los Apóstoles, nunca más se menciona el nombre de María. Por lo tanto, oficialmente no se sabe en qué condición murió María, dónde murió María, no se sabe nada. Se cree que ella murió en Éfeso, al lado del apóstol Juan. Por eso son conjeturas, porque no hay nada escrito al respecto en la Biblia. En el Antiguo Testamento existía un par de versículos sobre la profecía de una virgen que traería al mundo al Mesías, que es precisamente de lo que hablábamos hace un momento. O sea, se hablaba de una joven inocente, una joven virgen, que sería el canal para traer al Maestro Jesús a este plano de la forma, a este plano de la existencia. Pero no decían nombre, simplemente una virgen. María fue esa virgen. De manera que la figura de María hasta cierto punto está opacada en las Escrituras. En ningún momento los apóstoles le concedieron a María un papel prominente. Quizás tenga mucho que ver con el hecho de que culturalmente en esa época el hombre era el que tenía la preferencia, era quien hablaba en público, era el que predicaba, y las mujeres pues estaban apartadas en un lugar dentro del templo. Es probable que esto tenga algo que ver con eso. Entonces, amigos, debemos ser cuidadosos con el hecho de que la devoción popular y la imaginación de teólogos y predicadores ha dicho de María muchas cosas que nada tienen que ver con la María histórica que nos presenta la Biblia. Entonces, amigos, hay una manera también de conocer un poquito más a María, porque María, y está contenido en la Biblia, escribió un poema. Al María saber que estaba embarazada, cuando ella fue a visitar a su prima Isabel, ella allí hizo un poema. Y ese poema lo tenemos acá. Y queremos, pues, que sea la misma María que lo diga. Vamos a ver.
alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios, en mi Salvador. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su sencilla servidora. Y desde ahora siempre me llamarán bienaventurada. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes le reverencian. Actuó con todo su poder y deshizo los planes de los orgullosos. Derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su pueblo fiel, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. Aquí pudimos sentir las emotivas palabras de María. Palabras de tanta profundidad que los entendidos, los teólogos, los conocedores han pensado que esa joven no era capaz de escribir esas palabras. Por lo tanto, ha habido incluso dudas al respecto de si fue ella realmente quien la escribió. Pero podemos recordar que ella fue educada en el templo y que de alguna manera ella seguro estaba embebida de las enseñanzas espirituales. Y quizás por ello, ella en ese momento de inspiración escribió esas hermosas palabras. Entonces, amigos, ahora yo les quiero invitar a hacer una visualización. Yo voy a poner 3 fotografías y les voy a pedir a cada uno de ustedes que le miren con detenimiento mientras yo voy a hacer algunas aportaciones. Vamos a visualizar. Entonces vamos a poner la primera fotografía. Por favor, centrado su vista en ellos. Aquí vemos a María. Aquí la vemos de regreso a su casa después de haber estado en Belén, en el cumplimiento en lo externo, donde fueron a ser objeto de un censo. Como ustedes conocen la historia, saben que en ese momento María se le presentó su parto
y dio a luz en el mesón. Como fue al mesón a dar a luz, estaba ocupado y tuvieron que ir a una cripta donde dio a luz. Aquí vemos a esta mujer joven montado en un burrito con su esposo José, ya de regreso a su casa. Ustedes, visualizando esa foto, pueden imaginar lo que significó para esta joven madre, 13, 14 años, no más de 15 años, ya con un niño, camino a su casa, y con un esposo que era un hombre fiel, que era un hombre de Dios, de la descendencia de David, pero que más sin embargo dicen los evangelios apócrifos de que él era un hombre mayor. Mayor en ese tiempo pudieran ser quizás unos 40 años. Van de regreso a su casa allí, supongo que ella llena de sueños, de esperanzas, de amor y decidida a educar a su hijo. Ahora le pongo otra imagen. Ya después del Maestro Jesús haber completado su misión en la tierra, aquí lo vemos en la cruz. María nuevamente. Por favor, enfoquen la mirada en María. Con su hijo Jesús, su hijo amado Jesús, el hijo de sus entrañas, ya fallecido o en proceso de fallecer. Allí también está María, limpiándolo y reconociendo en él lo divino. Y por último vemos a María con el cadáver de Jesús en su regazo, en sus piernas. Ustedes pueden pensar lo que pudo haber significado para una madre recibir el cadáver de su hijo, tenerlo allí en su regazo, los sentimientos que pudo haber provocado en ella. Y María siempre calló, siempre fue discreta, porque ella era una expresión de amor. Casi seguro, por eso ella fue escogida. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hemos visto, amigos, la versión bíblica de María, como la poca participación o lo poco que se habla de María a nivel de la Biblia. Ahora vamos a hablar un poquitito de María con relación a las enseñanzas Unity, lo que nos dice Unity de María. Por eso yo he querido utilizar esas dos fuentes, la Biblia y las enseñanzas Unity. De inmediato vamos a ver las enseñanzas Unity. Nos dice: María representa el alma que magnifica al Señor diariamente en el templo a través de su devoción y se prepara para la vida más elevada. Saben ustedes, como prácticamente casi todos son estudiantes Unity, estudiantes de la verdad, ustedes saben que en Unity nosotros sabemos que los personajes bíblicos son estados de conciencia en nosotros. Y María no es la diferencia. María también es un estado de conciencia que mora en nosotros. Y fíjense ustedes acá, nos dice que es el alma que magnifica al Señor. Eso espiritualmente es lo que representa María, el alma que magnifica al Señor. Por ahí está la palabra de nuevo, magnifica. A lo mejor no entendemos, no sabemos. Pues si buscamos en el diccionario la palabra magnifica, nos encontramos con que significa alabar. Significa ensalzar. También es sinónimo de honrar.
y de engrandecer. Entonces, justamente lo que se hizo aquí esta mañana en la hora de alabanza era eso, era magnificando, era el alma de cada uno de ustedes magnificando al Señor. Eso es lo que hacía María, eso es lo que hace María. Y esa es la parte de María en nosotros que tenemos que sacar expresión. Siempre estar prestos, listos, ¿a qué cosa? A ensalzar, a alabar los santos nombres de Dios, a engrandecer. El alma que ensalza o que alaba o que magnifica al Señor. Aquí también nos encontramos con la palabra alma. Entonces es bueno que esclarezcamos la palabra alma. El alma entonces está muy ligada a dos elementos más, al cuerpo y al espíritu. Porque ya nosotros sabemos que el ser humano íntegro es eso, cuerpo, alma, espíritu. Lo que enseña Unity. Unity nos dice que el espíritu es el yo soy, el Cristo, y es de la misma naturaleza de Dios. Es la luz en nosotros, es lo sagrado en nosotros. Eso es lo que es espíritu. Alma es la conciencia del hombre, es todo aquello que se percibe o desarrolla del espíritu. También las impresiones que recibimos del exterior. O sea, todas las cosas que nosotros captamos con nuestros sentidos, eso es parte de lo que es el alma en nosotros. Y nuestra reverenda, nuestra ministra y directora, suele preguntar muchísimas veces en las clases y a veces en servicio, ¿qué es el alma? Para que ustedes respondan. Y yo ahora también se lo quiero preguntar, pues, ¿qué es el alma para Unity, para ustedes? ¿Qué es? Pensamientos, sentimientos, acción, reacción. Eso es el alma. O sea, el alma no es más que esos pensamientos en nosotros, esa reacción, como nosotros reaccionamos. Y por último tenemos el cuerpo, que es la forma de ambos. O sea, el cuerpo no es más que un subproducto del alma y del espíritu. Es el cajón, es la parte externa en nosotros, el vehículo para nosotros poder expresar nuestra propia divinidad. Aunque el alma es la conciencia total, más sin embargo, hay que hacer una diferenciación entre el alma masculina y el alma femenina, porque hay una diferenciación. Y de inmediato la vamos a ver. El hombre representa la fase del alma que designamos mente. O sea, el hombre es mente. El hombre es muy mental. Mientras que la mujer representa la fase emocional o sentimental del alma. Entonces la mujer representa las emociones. Y precisamente eso era María, emoción. Y ustedes bien saben que la emoción está muy, muy ligada, muy cerca a la espiritualidad. Por eso, ustedes, las mujeres que están acá, hasta cierto punto son privilegiadas, porque tienen a flor de piel la posibilidad de tener un entendimiento más alto, muchas veces, que el hombre en cuestiones espirituales. Y no casual, en las iglesias van más mujeres que hombres, porque las mujeres son más aptas para ese desarrollo espiritual, porque son emoción, son sentimiento, mientras que el hombre todo es mental. El hombre tiene que pasar por el filtro de la mente y ver si eso es posible, si no es posible, buscando peros. La mujer acepta de corazón. Entonces esas son las cualidades que tienen ustedes, las mujeres. María simboliza, amigos, el alma purificada, el alma que se ha elevado por la intuición y por la sensibilidad. El alma, en ese estado, viene el ángel. ¿Qué es el ángel? Un pensamiento espiritual, y dice: salud llena de gracia, el Señor es contigo. Aquí podemos ver y podemos darnos cuenta de que ese llamamiento de María no solamente fue a María, a nosotros se nos está llamando constantemente. Estamos recibiendo el llamado: ven, haz tu trabajo, bendice tu cuerpo, bendice tu alma, purifícate.
Muchas veces no lo hacemos, pero el llamado está ahí. Cuando nosotros comenzamos en el despertar espiritual, muchas veces nos confundimos. ¿Por qué? Porque esa inspiración, que es la misma inspiración que recibió María, y también José, porque José al principio dudó, hasta que el ángel se le apareció y le explicó cuál era la procedencia de Jesús. Entonces siempre hay dudas. En nosotros también siempre hay dudas cuando nosotros comenzamos en nuestro andar espiritual. ¿Por qué? Porque las cosas del espíritu son trascendentes, están más allá de las cosas terrenales, por decirlo de alguna manera. De manera que son leyes diferentes. Las leyes espirituales no tienen nada que ver con las leyes naturales o las leyes del hombre. La idea del hombre perfecto, el Cristo, fue inmaculada o espiritualmente concebida por ella. O sea, María concibió esa idea inmaculada, esa idea perfecta del Cristo. Y esta idea gradualmente daría forma al vehículo de expresión que fue Jesús. Más sin embargo, vuelvo y le recalco, vuelvo y le digo que también eso es posible y es factible para cada uno de nosotros. Cuando el alma de una persona alcanza el grado de desenvolvimiento espiritual que logró María, el poder del Altísimo la cobija. Y en la conciencia se concibe la idea del Cristo morador. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es la sagrada concepción, no de lo humano, sino de lo divino. O sea que nosotros también estamos sujetos a la sagrada concepción, de recibir esas ideas maravillosas, esas ideas divinas que vienen a nosotros. Nosotros tenemos que parirla, tenemos que concebirla, parirla, sacarla a expresión. Pero ya ellas están ahí, están en el medio ambiente, las ideas están en nosotros, con nosotros alrededor. Solamente tenemos que hacernos conscientes de esas ideas y asimilarlas. Y eso es precisamente la labor de María, que nosotros reconozcamos de que nosotros tenemos todo el arsenal, tenemos toda la preparación, todo lo posible para nosotros alcanzar el éxito espiritual. Entonces yo concluyo, amigo, diciéndole a ustedes que así como Jesús nació de una virgen cuya mente y corazón eran puros e incorruptibles, así también el Espíritu Crístico nace en la conciencia individual cuando la mente y el corazón se limpian y purifican de todo pensamiento mortal. Pues aquí claramente estamos explicando que el Cristo en nosotros también nace. No solamente nació en María, nace en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nuestra mente, nuestro corazón son limpios y purificados de todo pensamiento mortal. Aunque es correcto honrar a María como Madre de Jesucristo, no hay base bíblica para colocarla en una posición de mediadora entre nosotros y Jesús. Las Escrituras declaran, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y podemos recordar el primer principio Unity. ¿Alguien se atreve a enumerar el primer principio Unity? ¿Alguien lo recuerda? Dios es el bien absoluto, omnisciente, omnipresente, omnipenetrante. Dios es. Entonces Dios está morando en todo el universo. Está a nuestra diestra, a nuestra derecha, arriba, abajo, en nosotros, en todos lados. Toda la creación está colmada de Dios. Entonces, ciertamente, el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre, es el Cristo. No hay otro mediador entre nosotros, porque lo divino ya es en nosotros. Y por último, les quiero recordar estas hermosas palabras que se dice de María. De María se dice lo siguiente: María guardaba todas estas cosas y la meditaba en su corazón. Eso era María. Guardaba todas las cosas del Maestro Jesús y la guardaba en su corazón. Así es que, amigo, ahora yo les voy a invitar nueva vez
a que escuchemos pues el Ave María una vez más, por favor. Con esto cerramos nuestra participación. Si desean pueden cerrar sus ojos, aquietar sus mentes y dar gracias a Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios.
Gracias Dios. Con esta participación dejamos pues por concluido nuestra parte en el servicio de hoy. Dios le bendice a cada uno de ustedes, amigos. Gracias.